Bueno, Dios les bendiga. Estamos en el programa de Misiones en el Mundo, compartiendo siempre este programa de la obra misionera, como les digo, en Argentina, y desde Argentina hacia todo el mundo, porque la obra misionera no tiene país, es del mundo, nuestro Señor Jesucristo, su iglesia, en todo el mundo. Y hoy tenemos un programa interesante, como todos los días que podemos brindarle a usted esta información, pero hoy está con nosotros el pastor Daniel Bianchi. Hola Daniel, Dios te bendiga. Hola Carlos, saludos para vos y a todos los que siguen este programa, que realmente ha marcado un rumbo y lo sigue haciendo, porque hay pocos programas dedicados a misiones como este. Es un gusto siempre participar. Gracias por tu esfuerzo y muchos saludos. Bueno, gracias Daniel por tus palabras. Realmente nos anima todo el trabajo que están haciendo tantísimos pastores y líderes misioneros en el mundo. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros en este día. Cuando nombramos al pastor Daniel Bianchi, la audiencia sabe que es un referente de la obra misionera en Argentina y en el mundo. Y en estos últimos años trabajando muy fuerte con Conexión Oriental. ¿Nos podés compartir algo de tu trabajo? Sí, Carlos, con todo gusto. Mira, inicia un proceso allá por el año 2006-2007 con relación a los cristianos perseguidos, algo que estaba en mi corazón de hacía mucho tiempo. Así que empezamos en aquel momento con un énfasis de oración, conectándonos con lo que se llama el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, que se hace siempre en noviembre. Así que en 2006 y 2007, con un equipo de voluntarios, empezamos a producir materiales y a hablar de esta realidad. Luego avanzamos en los años, y un ministerio que trabaja con cristianos perseguidos, muy reconocido, el Medio Oriente, Compromiso por Medio Oriente, podría ser la traducción MEC, me invita a ser parte de su junta, representando a América Latina, con la idea de involucrar más a la iglesia latinoamericana en situación que tiene que ver con cristianos perseguidos. Ese fue otro elemento muy importante. Luego un viaje a China para hablar con personas que sirven en ese país, entre etnias como budistas, musulmanes, etc. Y finalmente un encuentro en Turquía que tuvo como tema la misión y el sufrimiento. En ese encuentro me encontré con varios líderes de misiones reconocidas del Medio Oriente y en otro lugar que me decían: Daniel, necesitamos más latinos acá. Bueno, yo volví de todo eso con una gran movilización interna, como te puedes imaginar, Carlos. Y eso lo uno finalmente a un momento de oración que tenía aquí muy cerca de donde ahora estoy conversando con vos, sobre el tema de los refugiados iraquíes que huían, estamos hablando ya de 2014, por causa de la persecución de ISIS. Todo eso hizo, digamos, convergencia en mi corazón, y llevé un grupo entonces por primera vez de 34 personas de Argentina, pastores, líderes, para ver la realidad de Medio Oriente, y así nace Conexión Oriental, que es una entidad argentina llevada adelante por argentinos y también involucrando a latinoamericanos de otros países, que tiene como enfoque Medio Oriente, refugiados y cristianos perseguidos, y ser un nexo para movilizar a la iglesia latina hacia esas realidades. De eso se trata Conexión Oriental. Nos hablaste en algún momento de un país como China. En estos días estábamos compartiendo que es uno de los países de mayor persecución hacia los cristianos, pero en donde está la iglesia subterránea más grande del mundo. ¿Tuviste la oportunidad de ver algo de esto? Mira, sí, Carlos, en realidad China, a semejanza de otros países, inclusive podemos pensar en Irán, por ejemplo, tiene estas dos realidades. Por un lado, el crecimiento de los cristianos, la multiplicación de las iglesias. Y por otro lado, una seria, y en el caso de China, creciente persecución. Durante muchos años
vamos a hablar, los últimos 20 años para atrás, el gobierno relajó en parte el control y permitió que muchas iglesias que habían sido clandestinas, cuando hablamos de subterráneas, Carlos, quizás para alguno que no está familiarizado con el término, no estamos diciendo iglesias que se reúnen bajo tierra, sino iglesias clandestinas que no están registradas por el gobierno, porque el gobierno tiene un movimiento que nuclea a todas las iglesias y está bajo el control del gobierno. Bueno, el gobierno hace unos 4 o 5 años atrás sacó a la iglesia de la órbita de una entidad siempre del gobierno, porque todo está bajo el gobierno en China, y la puso bajo la órbita directa del Partido Comunista, lo cual comenzó a restringir las libertades de la iglesia. Y tan es así la cosa que el intento está haciendo de que esas iglesias cierren o vuelvan a la clandestinidad. Hace unos 3 años atrás, un grupo de unos 60, 70 pastores de mediana edad, de 40 años, 50 años, hicieron una carta muy valiente diciendo: no nos vamos a esconder, no nos vamos a ir a la clandestinidad, nosotros somos cristianos, somos chinos, vamos a vivir nuestra fe. Y bueno, muchas de esas iglesias están siendo cerradas y demás. Así que la apertura que tenía China lamentablemente está terminando y está restringiéndose, saliendo obreros y haciendo una gran dificultad. Yo tuve oportunidad de estar en algunas reuniones caseras. El gran movimiento de las iglesias chinas clandestinas son reuniones caseras, y hay redes, digamos así, ¿no es cierto? No hay denominaciones en China, sino redes de iglesias caseras. Y un líder chino decía, para ser líder en China se requiere que haya pasado por la cárcel. Para ser líder de alguna de estas redes o de alguna de estas redes de iglesias, como diríamos, ¿no? Y realmente, por el otro lado, como todos sabemos muy bien, el crecimiento de la iglesia en China es fenomenal, y de hecho hay también un compromiso cada vez mayor de misiones de la iglesia china. Estamos hablando de un programa de misiones y no hay que olvidarse que los chinos tienen este compromiso, quieren llevar el evangelio desde China hacia el resto del mundo, ¿no? De hecho, apuntan a llegar a Jerusalén, evangelizando todo el antiguo camino de la seda, todas tierras hoy bajo, digamos, bajo el Islam y demás. Así que es una iglesia creciente, una iglesia con enorme potencial, una iglesia que está siendo muy restringida y perseguida, pero también una iglesia con un enorme compromiso de misiones. Qué interesante, ¿no? Porque se cumple un poco eso de que cuando hay persecución hay más difusión del Evangelio, y en lo que es lo que pasó en Hechos 8.1, que siempre lo mencionamos. Pero el compromiso de conexión oriental está con estos países, pero mayormente en la zona de Irán, Irak y Jordania, ¿puede ser? Sí, el enfoque es Medio Oriente. Nosotros hablamos de Medio Oriente y Lejano Oriente, y en este momento nuestro enfoque está siendo sobre todo en la región de Medio Oriente, como la tarea nuestra tiene que ver siempre con invitación de obreros nacionales o ministerios nacionales, para que nosotros podamos llevar un equipo de apoyo, de ayuda, etc. O sea, no vamos por nuestra propia cuenta, no vamos para realizar un programa independiente, sino vamos siempre en respuesta a invitaciones que provienen de estas entidades que te digo, iglesias nativas en los países donde hay, o ministerios nacionales en los países donde se permiten, o pueden ser también algún obrero de largo plazo que está en el lugar. Cuando hablamos de obreros de largo plazo, estamos diciendo obreros que tienen 10, 15, 20 años sirviendo en el lugar, y nos dicen, nos encantaría que puedan venir a ayudarnos en esto, en esto y en esto. Armamos el equipo, todos voluntarios, procuramos llevar siempre pastores, líderes, intercesores, profesionales para algunas necesidades, y también personas que tienen una inquietud para servir en ese lugar, porque de esa manera les presentamos a la iglesia, ven las oportunidades, etcétera, etcétera. Y tomamos también un tiempo para conocer los lugares bíblicos, Carlos, y poder leer la Escritura, reflexionar sobre lo que ocurrió, leyéndolo en la misma situación, en el mismo lugar en que esos hechos
ocurrieron. Entonces es un tiempo también de preparación, de impacto personal para nuestras vidas, de servicio a los que necesitan y de compromiso, de volver a movilizar, a despertar la oración, a despertar el llamado, a que la iglesia latinoamericana, argentina, latinoamericana, reconozca, vea esta necesidad, vea esta oportunidad y pueda decir, ponemos esta zona en el mapa de nuestra oración, de nuestro envío, de nuestro interés y de nuestro corazón. Porque cuando vamos ahí, le decimos, venimos como parte de una iglesia que sabe algo de lo que pasa, venimos a servirles y es realmente muy impactante para ellos decir, ustedes de tan lejos vienen a ayudarnos. Una joven musulmana nos dijo en una de las visitas a un hogar, una joven refugiada, Dios me debe amar mucho, porque los trajo a ustedes de tan lejos para decirme lo que me están diciendo. Y después una ex musulmana, luego de haber compartido la palabra en la reunión, tomando un té muy típico del país, me dijo, muchas gracias por venir. Mi hermano y yo somos los únicos cristianos de todas las generaciones de mi familia. Y que ustedes vengan, nos animan, nos alienta, nos hacen ver que somos parte de una familia muy grande. Muchas gracias. No sabe lo que significa para nosotros. Bueno, de eso se trata. Ir, alentar, animar, apoyar y servir. Bueno, muy inspiracional todo lo que nos estás comentando. Y en relación a este tema y lo que pasa en estos países, ¿qué nos podés comentar del hermano que leímos hace pocos días atrás, Ebrahim Ferozi? ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, Ebrahim es iraní, el antiguo imperio persa, para ubicarnos bíblicamente, ¿no? Y ahí tenemos una situación, como mencionaba hace unos momentos atrás, con algunos puntos de contacto con China, en el sentido de que hay un movimiento de Dios muy importante en el pueblo iraní. Dios se está moviendo en el pueblo iraní de una forma notable, tanto dentro de Irán como iraníes fuera de Irán, porque hay movimiento de gente que ha salido de Irán por distintas razones, etc., y están en un montón de otros países, de Asia, de Europa, de Estados Unidos y demás. Y bueno, de hecho hace menos de una semana estuvimos en una comunicación con un ministerio muy reconocido que trabaja entre los iraníes y hablamos juntos sobre cómo podemos cooperar, cómo podemos facilitar un nexo entre este ministerio y América Latina para nuevamente colocar a Irán en la atención, en la oración y en las posibilidades de servicio. En este momento es muy improbable que podamos ir a servir a ese lugar. Pero hay un montón de comunidades iraníes en el mundo donde hay enorme necesidad, muchas oportunidades y posibilidades de servicio. Hoy, según algunos datos que tenemos de esta asociación con la que yo sigo, hay por lo menos 30 pastores y líderes encarcelados en Irán. En Irán está prohibida la predicación del Evangelio, están prohibidas las reuniones caseras y está prohibido hablar del Evangelio en el idioma del país. Y bueno, Ebrahim es un hombre joven, muy comprometido con el Señor, muy valiente también, y como él ha tenido una actitud de hablar abiertamente de la fe y de resistir la presión del gobierno para hacerlo callar, bueno, ha pasado varios años en la cárcel. Una de las cosas que hace el gobierno iraní es deportar a la gente, o sea, encarcelamiento y luego lo deportan a zonas muy extremas. Imaginémonos hace 50, 60 años atrás hubiera sido que enviaran a alguien a Tierra de Fuego, cuando era y más atrás, cuando era un penal, ¿no es cierto? Así en una zona bien inhóspita, lejana, sin contacto, con muchas dificultades. Estoy hablando años atrás, cuando Tierra de Fuego lamentablemente era un penal, si nos acordamos de nuestra historia en Argentina, ¿verdad? Lo hicieron los rusos en los terribles famosos archipiélagos Gulag, donde mandaban a los disidentes, a los cristianos y demás. Entonces Irán sigue manejándose de esa manera, y Ebrahim ha sido acosado por la policía secreta
del MIOS, la policía secreta iraní, y ha sido acusado de tener un sitio web cristiano, de difundir el cristianismo, y luego, como muchos otros países, como está pasando en Turquía, como está pasando en el norte de África, como está pasando en otros lugares, acusan a los cristianos de atentar contra la seguridad nacional. Y ahí puede entrar absolutamente cualquier cosa, de forma arbitraria y completamente mentirosa también, ¿verdad? Bueno, tremendo todo lo que nos estás contando. Te propongo, Daniel, que hagamos un breve intermedio musical y seguimos con esta hermosa charla. Enseguida volvemos. La Casa Misionera Rosario te ofrece sus medios de contacto. Vía WhatsApp al 54 341 6429 724 o al correo electrónico al cual podés enviar tu inquietud. carza-ar@yahoo.com. En Facebook nos encontrás como Casa Misionera Rosario y en YouTube en el canal de Carlos Saradnicé. Búscanos en las redes sociales. Ponete en contacto. Te estamos esperando. Continuamos en el programa de Misiones en el Mundo. Estamos con el pastor Daniel Bianchi de Conexión Oriental y damos gracias al Señor por la tremenda visión de este hombre de Dios que está teniendo un trabajo maravilloso en la obra misionera aquí en Argentina y en todo el mundo. Y como él nos comentaba, desde Latinoamérica sacar obreros que puedan impactar con la visión en los países que estábamos mencionando anteriormente. Ahora, veníamos hablando, Daniel, sobre la zona de Irán y otros países con persecución. Y algo que ustedes están haciendo en este tiempo es un sitio web en donde promueven la oración hacia estos países, ¿verdad? Es así, Carlos. Vos sabés que una de las cosas que nos repiten los hermanos que visitamos, y recordemos, hermanos del país, de cristianos nacionales, de los lugares donde vamos, porque ponemos mucha atención en relacionarnos con ellos, en escucharlos, en servirlos, en acompañarlos. Y una de las cosas que nos reiteran constantemente es, sobre cualquier otra manera de apoyo, oren por nosotros y oren con nosotros. Y muchos nos dicen, bueno, no oren solamente para que termine la persecución, oren que en medio de lo que pasa, porque venimos viviéndolo hace tanto tiempo, nosotros podamos dar testimonio, mantener nuestra fe, lo cual es siempre muy impactante, ¿no es cierto? Porque uno oraría que se acabe, que se acabe. Ellos dicen que podamos mantenernos firmes y dar testimonio en medio de esta situación, lo cual cambia el pedido de oración que uno haría en su lugar, ¿no? Y entonces nosotros desde nuestro espacio web, que seguramente pondrás allí para que los hermanos puedan seguirlo, y también desde el canal de Telegram, que es una red de comunicación, de mensajería, de forma regular ponemos información que verificamos, Carlos, porque tú sabes bien que el tema de las fake news o las noticias falsas o las noticias antiguas que vuelven a surgir cada tanto, son contraproducentes porque desaniman a la gente acerca de la oración, diciendo, oh, esto será verdad. Entonces nosotros verificamos la información con las organizaciones, con los obreros, y ponemos información que ha sido debidamente verificada para que la gente sepa que puede orar con toda confianza, y los animamos entonces a visitar nuestro sitio, que es www.cnxoriental.com, y también en nuestro canal informativo de Telegram. Sí, muy interesante todo lo que nos comentás sobre las noticias falsas y cómo ustedes se toman el trabajo de chequear que eso sea verdad. Todos los días recibimos mail y WhatsApp con esas características. Pero quiero llevarte a otro tema en este momento. Como decimos normalmente, cambiando el ángulo de la información, en estos días tuvimos una triste noticia. Y como solemos decir en estos casos, fue promovido a la gloria el evangelista Luis Palau. Recuerdo que hace unos años lo tuvimos a Luis en el aniversario
de la Red Misiones Mundiales. Y vos estuviste en la presentación del evento. ¿Qué nos podés compartir de aquellos momentos? Sí, la noticia de la partida de Luis, unida a la de otros hombres y mujeres de Dios, lo primero que me hace reflexionar es, se está yendo una generación, Carlos, ¿no? De hombres y mujeres que han servido con fidelidad, que han abierto camino en sus respectivos ministerios. Y la primera reflexión que yo hago con esto es, ¿quién seguirá? ¿Quién tomará la posta para seguir adelante la obra y el ministerio? Luego, lo segundo, la partida de Luis es el compromiso que él tuvo con la predicación, el anuncio, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Creo que quien ha escuchado los mensajes de Luis, quien ha leído algunas de sus decenas de libros, sabe que ha sido un hombre de la palabra, del Evangelio, de un mensaje centrado en Cristo, en la obra de Jesús, en la cruz, en el poder del Espíritu Santo, en el llamado al compromiso. Recordarle, en mis años bien jóvenes, leí sus libros como ¿Con quién me casaré? Y otros, y que vendíamos, juventud, sexo y juventud. Él habló de alguno de estos temas para la generación jóvenes de esos años que no se hablaban en ninguna parte. Hoy tenemos redes, ministerios, libros, pero ubicar a la gente joven, no se hablaban estos temas. Y bueno, Luis fue uno de los que abrió temas a toda una generación de jóvenes, y luego libros como Dios es relevante, donde se metió a pensar la fe aplicada al desafío de la época que nos toca vivir, y un montón de otras cosas más. Ministerio también a formar evangelistas, porque, ¿sabes, Carlos? Me parece que para algunos como el don de evangelista como quedado medio desdibujado, como medio aguado. Sin embargo, es un don de la Escritura. Es un don que sigue vigente, y es un don al cual deberíamos estar poniéndole atención y pedir que el Señor levante personas con ese don también. Más allá de la tarea de ser evangelismo, que nos corresponde a todos, hay un don de evangelista. Y eso creo que hay que recuperarlo y hay que valorarlo, porque es uno de los dones fundamentales para el crecimiento también de la iglesia. Nos hacen pensar afuera, nos llevan fuera de nuestra zona de comodidad, nos sacan de las paredes, nos ponen a pensar cómo compartimos nuestra fe con los que no han escuchado de manera relevante, de manera que pueda ser entendida, fiel al mensaje, pero clara en su comunicación. Así que, y otro tema de Luis, para cerrar tu pregunta, aunque hay muchas más cosas para decir, es que fue un hombre siempre que su vida y ética respaldó su ministerio, y creo que eso también es fundamental, valorarlo y reconocer. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa del día de hoy. Podríamos hablar de muchas cosas más, pero el tiempo es tirano, ¿no? Alguien cierta vez dijo esa frase. Pero me gustaría, Daniel, que como cierre de este programa, para todas aquellas personas que, como bien dijiste, el evangelismo fue un disparador de lo que posteriormente fue la Red Misiones Mundiales, y para los que están movilizando y son motivadores de la misión, estamos en un tiempo muy especial en la historia de la humanidad. ¿Qué nos podrías dejar como pensamiento en este momento? Bueno, hay dos cosas que me gustaría dejar, Carlos. Una es una comprensión amplia de la misión. Dios llama a que participemos en misión con Él. Es la misión de Dios, es su iniciativa, su compromiso. Él la comenzó, Él la lleva adelante. No es nuestra virtud, no es nuestra dedicación, no es nuestra pasión, no son nuestros planes. Es iniciativa, continuidad, porque si Dios no la continuara, hace rato hubiera terminado, y Dios la llevará a su consumación completa en esa visión increíble de Apocalipsis que dice que alrededor del trono hay una enorme multitud incontable de toda lengua, nación, pueblo y tribu. Lo que Jesús dijo en Mateo 28, que había que salir y hacer discípulos a todas las naciones, Juan lo ve de forma reflejada, concretada y hecha realidad. Nosotros estamos en ese entretiempo. Estamos en el entretiempo de la orden de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones,
con la expectativa de ver, cuando el Señor venga y estemos con Él, realizada esa misión que se anticipa en Apocalipsis. Ser parte de la misión es el centro de lo que Dios quiere hacer y a lo cual nos invita. Lo segundo que quisiera reflexionar contigo, Carlos, al terminar, es que misión es la invitación de Dios. Dios te dice, quiero hacerte parte en lo que voy a hacer. Si comprendes lo que Dios quiere hacer, y comprendes esto, no te queda otra que decir, Señor, acá estoy, no pases de largo, incluíme, involucrame, por favor, no me dejes afuera. Cuando comprendemos lo que es la misión, no puede haber resistencia, indiferencia, postergación, desobediencia. Es inconcebible, porque es el privilegio de ser contado, de ser llamado por Dios mismo para participar en todo lo que Él se propone. ¿Qué vamos a decir si no? Acá estoy, por favor, no pases de largo, quiero ser parte. Espero que tú, vos que me estás viendo, que nos estás viendo, le digas al Señor, inclusive ahora, antes de terminar el programa, Señor, haceme parte, no pases de largo. Qué lindo, Daniel, hasta yo estoy motivado por las palabras que tú dices. Dios nos está llamando a la obra y tenemos que ser protagonistas. No podemos estar fuera del plan de Dios. En este tiempo en que Dios requiere para su iglesia un momento especial donde nos entreguemos con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y damos gracias al Señor por ser partícipe, porque en este día nos lanzaste un lindo desafío, que el Señor te siga usando por mucho tiempo más, y muchas gracias por estar. Un saludo a la distancia y que Dios te bendiga. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Bueno, bendiciones mil y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto. Dios te bendiga. Y como decía anteriormente con Daniel, hasta yo que vengo desde hace más de 20 años trabajando en la obra misionera, me siento motivado por todas estas palabras. Y como siempre decimos, ¿y por casa cómo andamos? ¿Lo movió algo? ¿Sintió que el Espíritu Santo le habló? ¿Que usted pudo sentir que la voz de Dios retumbó en su corazón? Daniel decía, Señor, no pases de largo, quiero ser parte. Te invito a que lo seas. Anímate, escríbeme un WhatsApp, mándanos un mail y cuénteme de lo que sintió en este día, de lo que Dios le habló en este día sobre este tema que estamos hablando. Gracias por compartir este tiempo, lo bendecimos y que toda la gloria del Señor venga sobre su vida. Hasta nuestro próximo programa.